Capítulo 19. Si algo no adivinaron es que el mayor peligro lo llevarían en sus propios barcos. Si algo no adivinaron es que el mayor peligro lo llevarían en sus propios barcos. Inés vendió deprisa haciendas y esclavos, conservando la gente que la expedición reclamaba, la servidumbre que su propio cuidado requería, y preparó aquel viaje con la progilidad necesaria. Hacía 30 años su sangre había sido despojada del esplendor de un imperio, pero había ingresado en el nuevo estilo, más arrogante y exigente de la casta de los nuevos amos. Yo, que alguna vez pude mirarla con deseo, que siempre la miré con asombro, jamás habría podido mirarla con amor. Si la comparaba con Amaney, podía sentir la diferencia entre una india que lo entregaba todo, hasta su orgullo, sencillamente por devoción amorosa, y una mujer a quien el amor nunca le hizo perder el sentido de la ambición. Su presencia lujosa en los barcos iba a contrastar de mala manera con la tropa brutal que Ursúa estaba enganchando. Amigos en la corte virreinal advirtieron desde el comienzo que esta mezcla era más peligrosa que el ron con pólvora que preparan en sus barcos los piratas sarmentosos de las Antillas, y alguno de ellos quiso mover a Ursúa a la providencia. Había en el Perú un hombre viejo llamado Pedro de Añasco, a quien no se debe confundir con otro Pedro de Añasco, el cruel, que muchos años antes fundó la villa de Timaná en la región de los Yalcones, ni con el primo hermano de este, que también se llamaba Pedro de Añasco y que capturó al jefe de hombres Timanaco, el hijo de la gaitana, y lo quemó vivo ante los ojos espantados de la madre por no haber acudido pronto a su llamado. Todo el mundo recuerda en las fuentes del Yuma, que hoy llamamos el río de la Magdalena, como aquel conquistador hizo prisionero a Timanaco, que tenía 18 años, y ante los hombres pez y la vista de la madre lo sometió a tormento, hasta cuando el joven, que era fuerte y amable y estaba destinado a ser rey, quedó convertido en un carbón ensangrentado. La gaitana, una mujer valiente y poderosa, recorrió indignada a las tierras de los Yalcones, desde las lagunas donde nacen los ríos, por el cañón de las selvas verticales, donde se separan las cordilleras, junto a los abismos donde las caras de piedra miran caer cascadas sucesivas, y por los valles y colinas de ceibas y chachafrutos, de plantas de chaquiras y selvas de ocobos y de cámbulos, y llamó a gritos a la insurrección. Apoyada por el jefe Pigoanza, reunió bajo su mando una tropa de 6.000 guerreros indios y se lanzó contra los españoles. Hay que saber lo que hizo la gaitana para entender hasta dónde puede llegar el furor de una mujer de estas selvas, porque avanzó con miles de hombres desnudos, armados con flechas y lanzas y macanas, y cuando fue repelida por los enemigos, recorrió nuevamente las tierras, convocando a Timanaes y Piramas, a guanacas y paeses, andaquíes y pijaos, y reunió más de 12.000 guerreros para vengar a su hijo y exterminar a los invasores. Aunque iban en su campaña ritualmente los hombres pez y los hombres venado, los hombres tapir y los hombres pájaro, y atrás con sus diademas de pluma los hijos de la luz, y caminando entre ellos con conjuros y cuencos, con semillas y cascabeles los sacerdotes del jaguar, con amenazantes collares de colmillos cubiertos de pieles amarillas llenas de manchas, y los sobrinos del colibrí y los negritos del viento, y coros de hijos de la trucha, que acompañaban el ejército cantando maldiciones y trayendo el casabe y los cántaros del sacrificio para cocinar los corazones de los demonios muertos, y cuchillos de piedra labrados con lajas de las cabeceras del río, que conocen el agua de los remolinos y son los únicos que pueden obrar los grandes castigos, obtuvo permiso de los chamanes para que los indios utilizaran cosas de metal arrebatadas a los españoles, y allí por primera vez en las Indias un ejército nativo utilizó contra los españoles muchas espadas de España. Y la gaitana comandó aquel ejército en combates feroces hasta encontrar en Timaná al malvado Pedro de Añasco. Todo el mundo sabe que la propia cacica se abrió paso entre las tropas y se apoderó con sus manos del capitán Añasco, y cuando lo tuvo solo y vivo entre los cadáveres de muchos españoles, rodeado por la multitud de indios, le rompió los ojos, hizo que le perforaran la garganta bajo el mentón y pasó un lazo que le salía por la boca, y lo llevó uncido de cortejo por todos los pueblos. Con el cuchillo más filoso de los cantiles del río obró esa mujer su venganza, y Añasco el cruel, entumecido y sangrante, fue arrastrado hasta la muerte por todas las tierras que iban a ser el reino del muchacho, para que hasta las piedras y los árboles recordaran el tormento. En vano, Juan de Ampudia, que había nacido en Jerez de la Frontera, que estuvo en Nicaragua con Belalcázar, y en Panamá con Balboa, y en Cajamarca con Pizarro, y con mi padre y con Blas de Atienza, vino después a pacificar esos pueblos enfurecidos. En una batalla de las grandes murió con el cuello atravesado por una lanza india, y sus hombres le dieron por sepulcro las aguas del río.
La gaitana no se sintió satisfecha con la venganza que había logrado sobre Pedro de Añasco y reunió después más de 20.000 indios y expulsó por años a los conquistadores de sus valles de ceibales y del mundo de montañas de los andaquíes, de los que vinieron de la selva, los que hablaban de lenguas del río, el tinigua, el cansá y el cofán, los que saben el secreto del bejuco andaquí, que abre los ojos para ver la noche y que descubre y libera a los que están escondidos en las piedras. Pero Pedro de Añasco del Perú era en cambio un hombre tranquilo, gran anfitrión y gran amigo. Tenía una hacienda cerca del litoral y había vivido muchas aventuras de conquista antes de declararse satisfecho y retirarse a la sombra del poder colonial, a ver cómo se conciliaban estos reinos al avance del comercio y de la guerra. Su ocupación era la plata de las minas, donde cavaban para él muchos hombres y el intercambio con Sevilla y con Génova, a donde enviaba barcos de su flota. Había contribuido con alguna cantidad para la expedición, pero era sobre todo amigo de Ursúa, y en esa condición intentó intervenir en dos momentos distintos de los preparativos de nuestra aventura. El propio Ursúa me mostró antes de la partida una carta que le había enviado este Pedro de Añasco, el fiel, tratando de disuadirlo de llevar a doña Inés a la campaña. Con lealtad reposada y claros argumentos, Añasco le dijo que lo que iba a ocurrir no dependía ni de la actitud virtuosa o silenciosa de la dama ni de la calidad de los soldados, sino de las condiciones mismas de la expedición y que no sería posible impedir los malos resultados. Ursúa se sentía por encima de toda circunstancia. Al fin y al cabo me dijo que él no era un aventurero cualquiera, sino en la propia España un caballero de gran estirpe, y en Navarra los príncipes hacen respetar a sus damas y los criados jamás se atreven a mirarlas siquiera. Ya vería maese Pedro de Añasco que aquellos peligros no existirían para él, basta saber mandar para merecer y obtener obediencia. Añasco se dijo a su vez que el gobernador a lo mejor acertaba pensando en el común de los soldados españoles, que sabían del salvajismo pero también de moderación, que eran capaces de destruir un mundo pero seguían respetando centenarios códigos de honor. Entonces pensó que tal vez sería más fácil conseguir que Ursúa llevara solo a los mejores a su aventura, o para ser más exactos, que dejara de llevar a los peores, de los que conocía bien algunos nombres y algunos antecedentes. El Perú acababa de pasar por suficientes motines para saber a qué atenerse con respecto a ciertos buscapleitos y malhechores. Le envió a Ursúa una segunda carta proponiéndole desenganchar a 10 de los hombres que llevaba. Podrían ser más, pero frenar a esos 10 sería lo más prudente. Si aceptaba dejarlos a sus órdenes con algún pretexto, él mismo se encargaría de pagarles un sueldo por varios meses y la expedición estaría a salvo de sus desórdenes. También estas olas chocaron con el peñasco. Ursúa fue inconmovible, ya más por terquedad que por confianza. Sintió que si había sido inflexible en el caso de Inés, ahora tenía que hacerle sentir a Añasco que era un capitán seguro de sí mismo, que no temía afrontar las dificultades del viaje y los naturales riesgos de la aventura. Si de algo se había sentido confiado siempre, era de sus subalternos. Solo una vez había temido, justo en la tierra de los panaches del Magdalena, que hubiera una espada traidora entre sus filas, pero después todo se resolvió de un modo satisfactorio, porque la espada que mataba a sus hombres estaba en la mano de caoba enemiga. Del adversario podía esperar traiciones y bajezas, tal vez porque el adversario podía esperarlas de él, pero de hombres sujetos a su mando solo podía esperarse devoción y obediencia. También esta carta la desestimó. Ante los peligros anunciados, sonrió con todos los dientes y se abandonó a las tareas febriles de la iniciación del viaje.